días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Filosofía del Derecho en el contexto formativo del posgrado en Derecho Procesal Penal. Desde el proceso de formación de la maestría en Derecho Procesal Penal del IESIP, estamos hoy estudiando sobre el tema de la filosofía del derecho. Como parte del debate psicológico y en coherencia con lo que hemos venido desarrollando en el aula virtual, es importante destacar algunos aspectos relacionados con la filosofía del derecho. Entre esos, las principales tesis de los sistemas jurídicos. Bien, ¿cuáles son los dos sistemas jurídicos principales desde la filosofía del derecho? Son el derecho natural y el derecho positivo. Aquí hay un dilema entre diversos autores y diversas posiciones filosóficas, uno que establecen que el derecho natural es el derecho inicial y que sobre él debe construirse todo el sistema jurídico. Hay otra tendencia que habla del derecho positivo, que es el derecho estatuido, ese derecho codificado a nivel estructurado como sistema a nivel de Estado, que debe obedecer al derecho natural o puede ser distinto al derecho natural. Aquí hay varias posiciones. Unas dicen que el derecho positivo debe asimilarse o abstraer lo que intrínsecamente lo que es el derecho natural. Otros dicen que el derecho positivo está orientado es a codificar los postulados hechos por el hombre en cuanto a la convivencia. Bien, lo cierto es que hay dos posiciones, hay dos sistemas jurídicos reconocidos en la historia filosófica del derecho, que son el derecho natural y el derecho positivo. Bien, desde el inicio del pensamiento filosófico en Grecia y en Roma se estableció lo que es la filosofía del derecho. Digamos que desde su principio se planteaban que existían dos tipos de derecho, el derecho natural y el derecho positivo. Esos son los dos tipos de derecho que se admiten hoy, pese a que algunos dicen que, bueno, que ya el derecho natural quedó derogado, abrogado por el derecho positivo y que el derecho positivo absorbe lo que es el derecho natural. Sin embargo, pues bueno, en algunas ocasiones puede quedar corto el derecho natural porque no todo el derecho natural, que es infinito, que son, digamos, se refiere a esa coherencia, sinergia de existencia y equilibrio con la naturaleza. No todos los preceptos de convivencia del hombre con la naturaleza, de orden natural, son suscritos o codificados por el sistema positivista del derecho. Digamos que se quedaría corto. Siempre y cuando abstrae los postulados principales, el derecho positivo y el derecho natural, pues sí se queda corto, ¿no? Hay otros, se debaten entre la coexistencia o su existencia, existencia desde la dependencia o la interdependencia. Bien, vamos a hablar un poquito del derecho natural. El derecho natural es entendido como ese conjunto de valores o principios que se encuentran en la naturaleza y conciencia del hombre. Digamos que ese es ese punto de equilibrio y de coexistencia entre el hombre con la naturaleza y todas esas normas de convivencia que nos rigen con la naturaleza y el planeta. Digamos que ese derecho no es un derecho tácito, no está codificado y no forma parte de un sistema reconocido como tal por el hombre. El sistema reconocido como tal por el hombre es el derecho positivo. Este derecho positivo es un derecho codificado que existe a través de normas escritas que generalmente son eh, postuladas en el contexto de un sistema normativo con el aval de un Estado, con el fin de regular la conducta del hombre en la sociedad, entre los hombres. Y bueno, desde allí se dice que el derecho positivo se da entre el hombre y la sociedad, entre sus partes, mientras que el derecho natural es el hombre con el planeta, la naturaleza y el universo.
son dos posiciones distintas, ¿sí? Vamos a dar unos ejemplos de derecho positivo, en el cual está codificado. En este caso específico vamos a hablar de los derechos humanos. Tenemos un derecho a la vida, que ese es un derecho a la vida, derecho a la libertad y a la seguridad de la persona, que está en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos. Como observamos, este derecho positivo está sustentado por un derecho natural, que es el derecho a la vida. Hay otro derecho, digamos que los tres en esta parte, en este ejemplo de derechos positivos, por ser derechos humanos, se asimilan también al derecho natural. También tenemos el derecho al reconocimiento de una personalidad jurídica, derecho a un reconocimiento como ser humano, derecho a circular libremente, a elegir su residencia en un territorio de un estado. Todos estos derechos, el derecho a ser, derecho a nacer, derecho a ser reconocido y derecho a un domicilio, son derechos eh, fundamentados desde el derecho positivo con una raíz de orden natural. Pero bien, también hay un debate del cual ustedes ya han presentado en el aula virtual, donde se establece si el derecho natural es un sistema o un núcleo. Bien, aquí se establece que el derecho natural no es un sistema jurídico como tal, quien tiene, según Javier Hervada, quien tiene carácter de sistema jurídico es el derecho positivo por su forma de estructura, de creación, de desarrollo y funcionamiento. En este caso, el derecho natural debe ser entendido como un núcleo básico, un núcleo primario y fundamental que da base al sistema de derecho ordenamiento jurídico positivista. Entonces, pues sí se establece desde la posición de Javier Hervada que hay una relación entre el derecho natural y el derecho jurídico. Este autor señala de que hay una relación donde en cada contexto, dice, en este sentido, con relación a cada contexto social, no existen dos sistemas de derecho, el ordenamiento natural y el ordenamiento jurídico positivo, sino que el ordenamiento jurídico positivo es uno solo porque está sustentado en parte de lo que es el derecho natural. Entonces, esta es la posición de Javier Hervada. Sin embargo, de manera crítica, podemos establecer de que no todo el derecho natural forma parte codificada del derecho positivo. Hay muchas cosas que se quedan cortos y más en este punto de equilibrio del hombre con la naturaleza. Ejemplos, bueno, hay muchos ejemplos de derechos no codificados, digamos que pese a que sí están los derechos individuales como los derechos humanos, los derechos, hay muchos derechos naturales no son considerados, como algunos derechos de los animales, derechos al cuidado del mar, por ejemplo, ante la explotación petrolera, los usos, contaminaciones, responsabilidades, prevenciones, ¿sí? Hay gran parte que forma parte del equilibrio natural como derecho natural que no es codificado por el derecho positivo. Bien, aquí hay otro punto. ¿Cuál es el fundamento o raíz del derecho natural? Si bien el mismo autor Javier Hervada establece que el derecho natural por sí mismo no forma parte de un sistema jurídico, porque no es codificado por el hombre, sino que es un núcleo básico, primario y fundamental que sustenta el sistema jurídico, entonces sí tiene que haber una relación entre estos dos sistemas. Dice que tiene que haber una relación entre el ordenamiento jurídico natural y el ordenamiento jurídico positivo. Y llega al mismo punto de que, si bien es cierto, el sistema jurídico es único, es uno, es unitario, está constituido por el derecho positivo, que es el derecho hecho por el hombre, que regula su convivencia en sociedad y, y norma algunos aspectos naturales. Eh, Otro autor como Virgilio Ruiz Rodríguez, quien también maneja el punto desde la arista de la filosofía del derecho, establece que hay una característica principal que las diferencia, y es que el derecho positivo es creado por el hombre, mientras que el derecho natural es creado por alguien que está encima de ellos, por la naturaleza misma.
o el que cree en Dios, pues en Dios mismo. Entonces su origen es distinto. Bien, ahora hay un punto interesante que es cómo vemos y cómo establecemos la diatriba del derecho, de la filosofía del derecho en la modernidad y la posmodernidad. La filosofía del derecho ha venido también cambiando, mutándose a lo largo de la historia, desde sus inicios hasta la actualidad. En la actualidad se habla de dos tendencias principales de la filosofía del derecho. Entre ellos, la filosofía del derecho plantea desde la modernidad y la posmodernidad. Vamos a hablar un poquito de la modernidad y cómo esta perspectiva de la modernidad como línea quizás marcada por un paradigma determinado, por un modelo de pensamiento determinado, impregna, rige, muta o modifica el derecho, ¿sí? Esto es muy importante porque en el marco de la filosofía del derecho, la tendencia imperante de pensamiento va a mutar o transformar cada hecho social del hombre. En este caso específico, la tendencia de pensamiento de la modernidad, el cual posee unas características específicas, cambia, muta o va modificando lo que es el derecho. En nuestro caso ya estamos hablando del derecho positivo como parte del sistema jurídico codificado existente en un determinado país, nación o estado. Bien, vamos a hablar sobre la modernidad. La modernidad inicia más o menos así a principios del siglo XVII. Digamos que uno de sus precursores fue René Descartes, con su teoría de la razón pura, la fe en la razón, como un medio para conocer la verdad, alcanzar el conocimiento y lograr el proceso. Esto hace que la corriente de la modernidad, la corriente filosófica de la modernidad, se sustente en la racionalidad y en el desarrollo de la racionalidad dentro de los sistemas sociales. En este caso, la racionalidad y su desarrollo en el sistema jurídico del derecho. Bien, desde allí el pensamiento moderno viene marcando el desarrollo del derecho. Y es aquí, en esta época moderna, donde se sustenta con más fuerza lo que es el derecho moderno desde lo individual, desde lo individual. Por eso es en esta época de la modernidad donde surge el auge de los estudios por los derechos humanos y viene todo ese debate sobre los derechos humanos. Se desarrolla todo un marco jurídico nacional e internacional donde en este proceso de evolución del derecho, por decirlo de alguna manera, se plantea nuevas normas y nuevas codificaciones escritas sobre el derecho como desde los individuos y se marca en la codificación lo que es el derecho individual. En el contexto del derecho individual surgen los derechos humanos, el respeto a la voluntad por la individualidad de las personas, el deber de los estados de garantizar sus libertades como individuos, su libertad a la vida, su libertad al trabajo, su libertad a la posesión, su libertad a la propiedad, y empiezan a fomentarse durante este periodo de tiempo todo lo establecido en los códigos y en las leyes de los estados, todo lo relacionado con las libertades, libertades individuales, incluyendo las libertades como persona natural y como persona jurídica, estableciendo las libertades de los comercios, las industrias, intercambios, la propiedad, y se empiezan a dar gran fuerza y auge a todos estos derechos individuales. Hay un modo de ser del derecho que se constituye entonces sobre la base de valores humanos, contenidos éticos, en respeto a esa individualidad como persona humana. Esta es la principal característica de la modernidad y digamos que ese es el gran aporte al derecho, ¿sí? Porque desde el pensamiento de la modernidad se va construyendo cada una de las estructuras sociales, se va construyendo la educación, se va reconstruyendo el derecho mismo.
ya tenemos el derecho y la modernidad, ¿no? Sin embargo, pues es importante establecer que el periodo de la modernidad culminó en el siglo XX. Digamos que cada proceso de pensamiento o tendencia, en este caso la modernidad, que duró 2 siglos, ¿sí? Donde se sustentó la razón, viene en decadencia. Decae porque empiezan a nacer críticas de quizás este, incongruencias, insostenibilidades, o que de alguna manera se queda corto o se desarrolla una cosa y se obvian otras cosas o se le da más importancia a una porque es el auge del momento. Bien, en la modernidad, parte de la crítica es que se pierde en el derecho desde la racionalidad, desde la preeminencia de los derechos humanos. Parte de la crítica es que se pierden lo que son los derechos colectivos. Se le da más preeminencia a los derechos humanos como preeminencia sobre el todo, y parte de la crítica filosófica es que se olvida, digamos, un aspecto natural, intrínseco al derecho natural, que es la relación del hombre, quizás no como individuo, ¿sí? Sino como sociedad. Porque en el marco de los derechos humanos se ven los derechos humanos del hombre individualmente, pero los derechos colectivos también son importantes valorarlos. Además de esta crítica, de que se queda corta en reconocer los derechos individuales colectivizados, bueno, también se queda corta en hablar de los derechos naturales, quizás del equilibrio de la acción del hombre con la naturaleza, en esto de la sostenibilidad ambiental, por decirlo de alguna manera. Entonces, bien, claro, en el contexto de la maestría es muy importante los avances de la modernidad en el derecho, porque gran parte eh, de esa protección individual, que de una u otra manera vino a resolver el pasado que se traía en violación de derechos individuales desde la parte penal y los procesos, se viene a resolver con lo que son los derechos humanos, ¿sí? En el aspecto del derecho procesal tenemos esa parte que es el debido proceso, digamos que se le da un poco de pulcritud en esta época de la moderna al debido proceso y a los derechos humanos. Esto es, bueno, un aporte importante para el derecho procesal penal. Pese a las críticas, bueno, digamos que ese fue su mayor aporte, ¿no? Que repercute directamente con la maestría. Viene después lo que es la posmodernidad. Ajá. La posmodernidad, quizás digamos que nace como ya va, estuvo la modernidad, tuvo su aporte, pero ya entra como en decadencia, no nos podemos seguir en los derechos individuales, vamos a ir más allá. Entonces, a partir del siglo XX, nace la posmodernidad, esta tendencia filosófica de la posmodernidad como una reacción a aquello que no pudo resolver la modernidad. Digamos que la modernidad tuvo su gran aporte, que es en materia de derechos fue la individualidad de los derechos, el posicionamiento de los derechos humanos, el posicionamiento del debido proceso como garantía individual de la persona, un éxito muy relacionado y muy pertinente a la parte del derecho penal. Sin embargo, pues bueno, surge la posmodernidad como una tendencia crítica a la modernidad por cuanto ya va, no todo se puede construir a través de la racionalidad, ni todo se puede construir a través de la razón. Hay otras cosas que hay que revisar y valorar. Entonces, desde esta posición que va más allá de la razón, surge la posmodernidad. Y esta posmodernidad tiene un efecto también en todas las estructuras sociales, en la estructura educativa e incluso actualmente en la estructura del derecho. Se empieza a ver en el derecho que bueno, que hay una codificación extrema, quizás que no todo puede ser codificado, que no todo las necesidades de regulación están en la ley, quizás sea mejor ir a principios, ¿sí? Porque el positivismo se puede quedar insuficiente en algunos contextos determinados.
y empiezan a haber unas controversias jurídicas que llevan a que el derecho se empiece a reconstruir bien sobre los derechos humanos, pero desde el pensamiento de la posmodernidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que si bien es cierto, en la modernidad se dio preeminencia a los derechos humanos individualizados, en la modernidad, perdón, se dio preeminencia a los derechos humanos individualizados, como ya la mayor crítica fue qué pasa con los derechos colectivizados, ¿sí? Con la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, solo hablando de grupos sociales más los ambientales, pero en este caso vamos a hablar solo de grupos sociales humanos. Bueno, ¿qué sucede? Ya va, ya va. Entonces llega y dice como que la modernidad pone un pause, ya va. Bien. Si bien la modernidad tuvo sus aportes, vamos a ver aquí que hay algunas derechos no individuales, sino de grupos que hay que incluir en el proceso de codificación legal a fin de garantizar su proceso de validez como derechos. Entonces empieza la discusión y cómo la tolerancia viene entonces a convertirse en un valor individual. Empieza la crítica de cómo los derechos individuales no pueden estar por encima de los derechos colectivos. Por ejemplo, algo muy básico. Llego yo y pongo una música a todo volumen frente a mi casa. Bueno, estoy frente a mi casa, pero estoy escuchando música. Sí, estoy ejerciendo mi derecho individual de estar en mi casa. Pongo mi carro frente a mi casa y pongo música. No, pero resulta que hay una minoría que se ve afectada por el ejercicio de mi derecho individual, porque si mi comunidad tiene derecho a la no contaminación sonora. Entonces empiezan a ver, digamos, ver cómo en la distorsión del derecho, desde el ejercicio de algunos derechos individuales, se pueden vulnerar algunos grupos o minorías de personas. Entonces aquí el punto de la tolerancia pasa a discutirse en el derecho cuáles son los límites del ejercicio de esos derechos fundamentales individuales humanos y empieza la preocupación por grupos sociales, por pobres, marginados, excluidos, por sectores sociales, los zapateros, los sindicatos específicos, ¿sí? Entonces, bien, esto nos lleva a que los derechos humanos está bien, desde la modernidad hay que garantizarlos, son libertades que otorga el Estado y deben ser defendidas, pero también hay una meta que es garantizar la igualdad frente al individualismo, porque el individualismo tiene que ceder y de alguna manera equilibrar la colectivización de los derechos para garantizar una solidaridad en la convivencia social. Entonces, es esta la posmodernidad quien viene a debatir ya más por los derechos sociales, incluso repercute hacia los nuevos modos alternativos de justicia de la posmodernidad, que está la justicia restaurativa, este, entre otras, ¿no? El punto de la justicia restaurativa, ay, ¿cuál es la otra? No la recuerdo. El punto de la justicia restaurativa eh, ve la sanción, bueno, a propósito, interesantísimo en el caso del derecho procesal penal, ve cómo puedo yo restaurar el derecho que vulneré al otro durante la comisión de un delito y cómo desde ese derecho se puede resarcir el daño con la misma persona afectada, con la misma víctima e incluso dentro del mismo contexto social. Y apunta hacia lo que es la responsabilidad social. Entonces, aquí es donde vienen los nuevos debates del derecho y la posmodernidad, siendo la justicia restaurativa una de las puntas de lanza que caracteriza la modernidad. Bien, con esto terminamos la clase de hoy con una apertura filosófica hacia lo que es el derecho en la posmodernidad y cuáles serían sus posibles usos desde la maestría del derecho procesal penal, incluyendo los nuevos debates filosóficos
actuales del derecho en cuanto a la justicia restaurativa, por decirlo de algún modo, y otras cosas o líneas que puedan surgir. Hay muchas cosas que están surgiendo ahorita en la actualidad, que si la justicia penal, que si los tribunales de justicia penal, los tribunales de paz, ajá, entre otras innovaciones que trae la posmodernidad en nuestra área de derecho penal. La invitación es a estar atentos, mantenernos con la mente abierta hacia estas nuevas tendencias que van orientadas hacia la solidaridad de los derechos sociales colectivos o cómo se ejercen los derechos individuales dentro del contexto social en esa sinergia y equilibrio con la sociedad, viendo a la sociedad como un todo natural. Muchas gracias. Con esto culminamos la clase de hoy. Vamos a ver si tenemos alguna duda por acá. Si tenemos alguna duda con respecto a algún participante, no existe un planteamiento alguno actual ahorita en este momento. Bien, la invitación es a continuar con sus estudios en la maestría del Derecho Procesal Penal del IESIP, eh, mantenernos en esa posición de reapertura filosófica en todo lo que es el proceso penal y el proceso relacionado con los cambios de la modernidad, eh, motivarlos a que sean profesionales investigadores del tema, eh, sobre todo en sus proyectos de cierre de investigación y metodología. Esta parte filosófica es muy importante porque también va a demarcar la posición filosófica que adopte en su investigación de estudio independiente o en su trabajo especial de grado. La invitación es esa, a estar consciente de la posición filosófica, desde dónde te vas a ubicar en la construcción de ese nuevo conocimiento de la investigación. Vas a desarrollar una teoría de la modernidad que es válida, de la posmodernidad que es muy válida, o una posición mixta, porque teniendo clara la posición filosófica es más fácil eh, abordar esa construcción de conocimiento. Bien, con esto culminamos. Un placer para mí estar el día de hoy con ustedes. Se les extiende una invitación a continuar con los trabajos del aula virtual y cualquier duda, por favor, eh, contactarme por el chat privado de WhatsApp o por el chat del aula virtual. Muchas gracias. No siendo más, bueno, y termina la clase acá y cualquier cosa nos comunicamos entonces por vía telemática. Hasta luego.